Bien, hoy tengo a Israel Levites, que se encuentra en Panamá, uno de las personas que están en el exilio, y quería hablar con vos de varios temas, pero antes, gracias por tomar la entrevista, Israel. No, un honor que me invites, Miguel. Vos sabes que siempre sigo tu programa. Pues desde hace días quería consultarte porque vos, bien, de la familia donde venís, ustedes se vincularon con algunos dirigentes de la revolución. Y qué oportuno es hablar con una persona como vos sobre Humberto Ortega. ¿Lo conociste? A ver, primero, como juntos pero no revueltos, que ahí con esa presentación me estás como ensuciando un poco ahí el prestigio. Mira, te voy a contar una anécdota. Es una anécdota informal, pero revela un poquito, ¿verdad? Lo que es la Nicaragua actual, la Nicaragua no actual, pues contemporánea y, y un poco el perfil de quienes han hecho esta historia. En el 2006, vos sabes que yo colaboré con mi tío Gerti en su campaña electoral cuando él era candidato a la presidencia, que él se le paró firme a Daniel Ortega y lo desafió. Y bueno, sabemos cómo terminó eso. 3 meses antes de las elecciones, él muere misteriosamente de un infarto en una cama llena de sangre. Pero contándote de esto, ponele como un par de meses antes de la muerte de Gerti, yo en una ocasión tenía unos informes que entregarle y llegué a su casa de improviso. Y cuando entro, me dicen, no, Gerti se está bañando ahorita, esperaron en la sala, me dice la muchacha. Y cuando veo allá sentado en la terraza, estaba Humberto Ortega. No sé qué estaba haciendo ahí. No sé mucho cómo era su posición frente al hecho que su hermano era el contrincante político de Gerti en ese momento. Pero bueno, yo veo al hombre ahí y yo no estoy muy seguro de cómo proceder, ¿verdad? Porque sea lo que sea, no termina, o sea, es una figura un tanto intimidante para mí. O sea, considerando el contexto, la historia, etcétera, pero tampoco quiero ser maleducado. Finalmente es un señor que está ahí. Entonces yo llego y lo saludo y le digo, buenas noches, Israel Levite, yo soy sobrino de Gerti. Y me dice, sí, sí, yo ya te he visto. Y entonces quedo yo ahí sentado frente al hombre y yo estoy como maquinando, ¿verdad? ¿Qué le podría preguntar a este sujeto? Porque se me ocurre un montón de preguntas. Para empezar, sobre Jean-Paul Jenny, porque hay un detalle siniestro en esto, para que sepas. Gerti estuvo casado con una señora, Eddie Lacayo, que era la tía de Jean-Paul Jenny. O sea, Gerti era como o sea, existe sobrinastro, o sea, Jean-Paul Jenny era como Tío sobrinastro de político Gerti, de... tío político de Jean-Paul Jenny. Y tenía ahí en la sala de su casa al que presumiblemente fue el que mató a ese muchacho, sino directamente los escoltas. Entonces, pero digo, no le puedo preguntar esto porque va y corro la misma suerte, ¿verdad? No voy a hacer que no le guste la pregunta. Entonces, yo estoy ahí maquinando cuando es él el que se voltea y me dice, y lo que te voy a narrar probablemente va a decepcionar a la audiencia porque esperarían más de esta anécdota y no quiero ser irrespetuoso tampoco. Yo respeto mucho a los muertos, amigos, enemigos, desconocidos, pero lo que te voy a narrar voy a intentar hacerlo literalmente, con todo respeto. El tipo se voltea y me dice, Israel, quiero decirte una cosa, porque era como un poquito tartamudo y como que ceciado, o sea, como que puedo oírle la voz ahorita. Te quiero dar un consejo. Yo, ajá, dígame. No me preguntes nada de eso. Me dice, oye esta vaina. En la vida vos tenés que ser inteligente, sabio y persistente.
me dice esa vaina y yo, ¿qué me estará queriendo decir este señor, verdad? Me da cuenta, tenemos que admitir, es un señor, además de mayor, con una experiencia de la vida brutal en cosas de todo tipo. Entonces, tiene mi atención, ¿verdad? ¿Qué me quiere decir? Entonces yo le digo, explíqueme un poco mejor, general. Sí, en la vida tienes que ser inteligente, sabio y persistente. Yo una vez me quería coger a una jodida y no quería, pero yo fui inteligente, sabio y persistente hasta que un día me le eché. Brother, esa es mi anécdota. Yo sé que puede ser decepcionante para la audiencia como lo fue para mí, pero quizás nos dice un poco del personaje, nos dice un poco de quiénes han construido la historia de Nicaragua, nos dice un poco pues de que finalmente estamos entre seres humanos y personas pues siniestras o virtuosas que nos rodean y que han plagado nuestra historia, son simplemente seres humanos con sus debilidades, con sus fortalezas, con sus ambiciones, con sus miedos y con sus familias. Y ese acercamiento que tuve con este señor, que podríamos decir que fue un acercamiento humano, porque finalmente cuando lo veo ahí es simplemente un señor, yo no sé ni de su background, o sea, en ese instante nadie tiene pintado en la cara cuánta gente ha matado. Esa es la verdad. Por lo que veo, una persona, un señor que está haciendo chistes con un chaval ahí, un joven, para matar el tiempo. Pero nos revela, diría yo, un lado humano que en la historia de Nicaragua tiene una relevancia enorme. Y lo digo desde, yo también en mi vena literaria, cuando yo veo la historia de los Ortega Murillo, lo que yo veo es una tragedia que tiene unas connotaciones que pareciera de ficción. Humberto Ortega, que fue el precursor por todos los medios de poner a su hermano en el poder, termina siendo asesinado por su propio hermano. Y digo asesinado porque aunque Humberto Ortega tuviera un padecimiento, definitivamente él hubiera tenido los recursos y las posibilidades de tratarse ese padecimiento y Y prolongar aceleró la su muerte, el vida. desenlace. Y entonces es un desenlace tan siniestro que se une a otros tantos que podemos ver en el Frente Sandinista. Personas que en algún momento fueron allegadas a Daniel Ortega y lo que encuentran es la muerte de la mano de este caudillo. Y podemos hacer una lista de grandes amigos de Daniel Ortega, empezando por Guadamuz. Y en esa lista también, tengo que admitirlo, Gerti puede formar parte de ella o forma parte de ella. O sea, Gerti fue una persona que en los 80 fue ministro de turismo. Era alguien que, bueno, según Gerti me contaba, su labor era un poquito balancear las cosas, tratar de calmar algunos ímpetus de Daniel Ortega. Pero bueno, ¿sabe? Lo que estamos viendo es que ese monstruo se termina comiendo a sus propios hijos, como el dios Saturno que se comía a sus propios hijos de la mitología. Así termina este hombre devorando a todos los que le rodean, amigos, familiares. Realmente va a dar para muchas obras literarias y fílmicas lo que ha ocurrido con esta familia siniestra. ¿Qué similitudes encontrás en el desenlace de, vos mencionaste a Gerti, Guadamuz y Humberto? Por no mencionar a otros, estoy mencionando a los más connotados. Lo que yo veo es que el poder es una enfermedad que ha poseído por completo a esta pareja dictatorial. Y ellos han perdido cualquier viso de humanidad. Y lo ven en las presentaciones públicas. O sea,
voy yo, miren, somos humanos, tenemos familiares. Yo me pongo un instante en los zapatos de esta pareja dictatorial y simplemente no tolero el nivel de perversión que han alcanzado. Y esto desafortunadamente parece ser la tónica en estas organizaciones de corte militar, porque si analizamos la historia del Frente Sandinista, esa gente se está matando entre sí desde antes del triunfo de la revolución, las distintas facciones. Y aparte, bueno, hay rumores de cómo torcieron algunas cosas para poner en peligro a determinados cuadros y que fueran asesinados. No soy un especialista de la historia del Frente Sandinista, pero he escuchado hasta la saciedad de rumor de cómo el propio Carlos Fonseca fue víctima de una conspiración que lo lleva a una situación donde estuvo totalmente vulnerable y muere en este combate en Sinica. Y el que estaba detrás de esa conspiración, según he escuchado hasta la saciedad, fue Tomás Borges. Entonces, con esto lo que te digo es que la lección que tal vez deberíamos de aprender es que las organizaciones de corte militar son inescrupulosas. Y tal vez esto debería ayudarnos a comprometernos, los nicaragüenses, a dejar de ver en las armas una solución a nuestros problemas. Porque lo que terminamos teniendo siempre son tipos peores en el poder que los que fueron derrocados anteriormente. Mencionaste sobre que son capaces de comerse a los suyos. Y siempre se manejó de que Rosario Murillo sacrificó a su hija para tener el poder que ahora tiene, para controlar a Ortega como lo controla, pero ahora estamos viendo al revés el asunto. Ortega capaz de, porque no es solamente Rosario Murillo la que ordena el encarcelamiento de Ortega, es también su hermano. O sea que así como Rosario sacrifica a su hija, así Ortega sacrifica a su hermano. En eso están iguales. No, y luego tienen de rehenes a los nietos. No sé si viste No, claro, el esos de, sí, yo tweets sé, que hizo los esta hijos de señora Yadira Letts. Letts. Eso es, te estoy diciendo que es surrealista, es absolutamente surrealista esta situación. Entonces, yo a veces digo, nosotros como personas opositoras que queremos un cambio en Nicaragua, etcétera, bueno, teorizamos sobre la coyuntura política, geopolítica, pero hay un nivel de tensión y de estrés a lo interno de esa dictadura ya por temas familiares, emocionales, sentimentales, que nosotros ni siquiera nos enteramos. O sea, yo pienso en los hijos de Rosario Murillo y de Daniel Ortega. O sea, esos chavalos, ¿cómo podrán manejar una realidad en donde el papá violaba a la hermana? En donde el papá y la mamá precipitan y precipitan la muerte y secuestran al tío. ¿Cómo sea la relación con los primos después de esto, verdad? Eh, los, lo, lo, los sobrinos de ellos son moneda de cambio de rehenes para que la otra no hable sobre las fechorías que realizaban estas empresas mafiosas que manejan el petróleo en Nicaragua. Es como una realidad, sinceramente no sé qué riqueza o qué poder valen haber perdido a tu familia, haber perdido la humanidad, haber perdido el mínimo rastro de cordura en tu propio hogar. Entonces, También esto que estás comentando, Israel, tiene que ver que vos mencionás, nosotros los que estamos en contra de eso, no nos vemos como ligas menores. O sea, estamos lidiando contra criminales que son capaces de cualquier cosa. Porque yo en este grupo, o quien sea, vos me mencionás, aquí nadie anda pensando en liquidar a nadie.
ni decapitar a nadie, pero estamos enfrentando, o el país, cuando digo el país, está enfrentando a sujetos capaces de mandar a ejecutar hasta su propia gente. Eso da terror. No, estamos frente a una gente que está enferma. Es como el Imperio Romano, como un Calígula. Como Calígula fue en su momento, esta gente ha perdido cualquier viso de humanidad y a veces me parece una ingenuidad pensar que existe una posibilidad de negociar con los Ortega Murillo. O sea, esa gente te sienta en una mesa y te corta el cuello ahí sin asco. O sea, no tiene ningún tipo de reparo. Sí creo yo en la negociación, porque es una alternativa a una guerra, pero creo que la negociación ya no es con esa gente. La negociación tiene que ser con cuadros que de una u otra manera son los que están sosteniendo este orden. Porque yo no creo que ni siquiera los sandinistas de Hueso Colorado estén tan cómodos. Te pongo otro ejemplo como los que estamos nombrando. Daniel Ortega tenía un guardaespaldas de toda la vida. O sea, un hombre que le cuidaba y que lo que él quisiera. O sea lo que sea, se va generando una relación profunda con alguien que te cuida todo el día, todos los días. Y hace relativamente poco parece que tuvo un desacuerdo con la señora le gritó, creo que le dieron una golpiza y termina preso. Por favor, o sea, yo te pido que hagamos un ejercicio por un minuto de lo que es vivir en un hogar así. Es demencial, es demencial. Y si este señor que ha cuidado a Daniel Ortega tanto tiempo, obviamente debe ser como un ejemplo y es alguien conocido en ese círculo de la gente que le sirve a Ortega. Y esa gente lo está viendo de primera mano cómo esta gente es capaz de todo. Había dicho que era Y capaz de dar la vida por Ortega. imagínate, y así le pagan. Entonces, lo que está cohesionando a todo ese grupo es una mezcla de miedo y de ambición. Porque analicemos algo, Miguel. Humberto Ortega es una figura que para cualquier sandinista histórico representa mucho. Para el ejército debería de representar mucho. Finalmente fue fundador del ejército sandinista. Entonces, todos aquellos sandinistas que creyeran en esa ideología, en esa fábula épica del sandinismo, porque, bueno, la gente tiene derecho a creer en lo que quiera y hay gente que está enchufada con eso. Todo sandinista que tenga una convicción histórica de antaño, yo no sé a estas alturas cómo puede conciliar lo que está viendo con esa convicción cuando sus héroes están siendo. Y te pongo otro caso, Hugo Torres. Hugo Torres sacó de la cárcel a Daniel Ortega y termina muriendo en una cárcel encerrado ahí por Daniel Ortega. Entonces, cualquiera que haya vivido esa historia y esté viendo cómo estas grandes figuras son liquidadas por esta mancuerna compuesta por un Daniel Ortega senil, enfermo de poder, y una mujer que no tenía mayor relevancia en los 80 y que simplemente logra capturar el poder a través de sacrificar a su hija, pues todo esto debe ser algo que no los tiene cómodos. Entonces, ¿qué ocurre? La Chayo ha tenido que crear una organización paralela, pero ya no es esa organización como era el Frente Sandinista, que tenía una suerte de mística, de gente enajenada que creía en esa vaina. Lo único que puede reclutar la Chayo Murillo es a personas incompetentes intelectualmente por lo general, que saben que no podrían hacer nada en su vida si no es con
la ayuda de la compañera que les da un trabajo, que les da un hueso, que les da privilegios, que les da contratos. Entonces, finalmente es una lealtad que tiene que ver con una prebenda y con el miedo a no terminar así Lo como que yo me esta gente. pregunto, Israel, que si hay tanta gente poderosa con armas que están como en el ejército y en la policía, eh, eh, ¿por qué todavía no se han envalentonado? El audio que deja Humberto creía de que iba a haber un levantamiento con su muerte. Si uno lo escucha, él creía que era el gran componedor, pero que además que si había un desenlace fatal con él, pues las bases del sandinismo se iban a molestar tanto que sí, iba a haber un levantamiento. Nada de eso ha ocurrido. No, 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 definitivamente no. Ni creo que vaya por ahí tan directamente. Sí creo que hay descontentos, pero la represión funciona. Hay que admitir que tiene una maquinaria represiva auspiciada por Putin y por los cubanos que es bastante eficaz. Y o sea, ese nivel de represión, y ahí voy a otra anécdota, el hijo de Carlos Fonseca. Yo a ese muchacho lo conocí cuando estaba golpeando, porque yo estuve ahí, me acuerdo cuando fue el fraude del 2008 contra Eduardo Montealegre, yo me sumé a protestas y hubo un ataque allá por la Paz Centro en donde yo estaba con gente y vinieron hordas sandinistas que eran dirigidas por este muchacho, Carlos Fonseca, un tipo absolutamente radicalizado, con un pensamiento de destruir al adversario. Y ahora resulta que él también viene a ser objeto de sospecha porque lo encontraron en un grupo de WhatsApp donde comentaba con otros personeros del Frente Sandinista. Entonces, lo que estás viendo ahí es que no dejan títere con cabeza. Esta gente no quiere dejar cabo suelto. Y armar una conspiración ahí adentro, están intentando que sea lo más complicado posible. Pero esta presión, hay una paradoja, a la hora que vos generas más miedo, generas más represión, también el malestar se va haciendo más profundo. Entonces, yo no tengo una bolita de cristal, pero a como esto puede estabilizarse como la dictadura de Corea del Norte o la dictadura cubana, también puede explotar de un día al otro. Y si esta gente está tan nerviosa, y si esta gente ejecuta de una forma tan brutal a quienes han sido sus amigos, a quienes han sido sus seguidores, sus discípulos, sus lacayos, pues algo saben de riesgo que están corriendo cada día. Y bueno, tampoco la economía está a su favor, la canasta básica se ha disparado su precio, los policías, los militares, por más que les dan prebenda a los cuadros altos, los medios y los bajos no están tan bien. Entonces, yo sí creo que esta pareja dictatorial está sometida a una terrible presión política, psicológica, familiar, económica. No es un lecho de rosas lo que viven estos perturbados. Y sí, van a dar la batalla hasta el final porque su razón de ser es el poder. Pero nada está escrito en Nicaragua. Fíjate que vos has tocado un tema que muy pocas veces se comenta. ¿Qué pensarán los hijos de la pareja dictadora? Porque alguien la vez pasada me decía, hay funcionarios allí que deben preguntarse, ¿cómo llegamos tan largo? ¿Cómo traspasamos cualquier límite de violaciones de derechos humanos? Porque hoy Rosario Murillo decía que el 92% de la gente cree que vive en libertad y en democracia, o sea, en un número que se inventan.
porque si ese fuera la estadística verdadera, pues dieran elecciones. Tontos serían si con el 92% no dan elecciones, van a barrer y dejan en ridículo a 4 payasos que son los únicos inconformes, ¿verdad? Pero alguien me decía de que todos los días, y ahí hablo de magistrados, diputados, los altos funcionarios se deben preguntar, ¿cómo llegamos hasta ahí? Están en la sin remedio. ¿Qué platican entre ellos sobre este asunto? Ves a Rosario Murillo rechazándole el abrazo a Horacio Rocha y haciéndolo casi humillarse, porque al final ayer Horacio la busca para hablar con ella. Esto es que la Rosario Murillo ni le atiende el teléfono a ninguno, pero también quedó demostrado que hay alguna molestia. Se está rumorando que puede ser que lo están culpando del audio que logró guardar, grabar y enviárselo a Carlos Fernando Humberto, que fue lo que desmontó la narrativa, porque sin ese audio la dictadura bien pudo hacerle homenaje y todo, y desvirtuar un poco el final de Humberto, pero con el audio eso ya quedó enterrado. Pues de eso lo están culpando, pero deben andar todos nerviosísimos, ¿no? De ver lo que le hacen a Rocha. Rocha es un tipo despiadado, un sujeto cruel, como lo han descrito sus adversarios, y que le haga eso a Rosario Murillo, ¿qué le hará al que no es tan cercano a ellos? Claro, ellos están siguiendo una suerte de guión stalinista. Hay una leyenda que hablaban de que Stalin tenía un retrato con todos sus generales, no sé, habrían 30 personas en el retrato, y que cuando eliminaba a alguno por sospecha, etcétera, ya mandaban ahí a un restaurador a borrar al general ahí y que eventualmente Stalin quedó solo en ese retrato, en esa leyenda se habla eso. Y en eso se ha convertido este orden siniestro establecido por Ortega Murillo, en donde todos los que lo rodean son víctimas potenciales, son victimarios y víctimas potenciales. Y luego yendo de nuevo al lado humano, porque sinceramente sería muy interesante contar con algún psicólogo, ¿verdad? Que revisando estos videos donde puedes ver a familiares de la pareja presidencial interactuando, ver su lenguaje corporal, porque te voy a dar otro ejemplo. Esta muchacha Camila, yo te juro, cuando yo veo esos videos de cómo la mamá le habla en público y la maltrata, y no es una niña ya, es una mujer hecha y derecha, yo lo que veo es a una mujer abusada, que es maltratada públicamente como que si fuera la portapapeles, y la maltrata, la humilla. Yo no creo que, no sé cómo esa muchacha logra conciliar esto. Y los hijos, pues, por ejemplo, yo recuerdo, yo tenía una amiga que tenía una empresa de publicidad y a veces tenía que hacer negocios y reunirse con los hijos de Daniel Ortega, porque ellos tienen canales de televisión, etcétera. Y me decía que estos muchachos estaban totalmente anulados, que no podían tomar una decisión si su mamá no daba el visto bueno. Entonces, sí creo que esta gente debe vivir en un estrés y haciéndose un autolavado de cerebro para poder lidiar con una realidad tan terrible. Desafortunadamente, a veces estas víctimas sufren tanto abuso que luego en su momento terminan haciéndose también terribles abusadores. Entonces, yo no puedo ni siquiera esbozar una esperanza que tal vez muriendo la pareja presidencial, y si esta gente tiene éxito en su siniestro plan de una dinastía, los que vienen sean menos peores. Ya viste en Corea del Norte, Kim Jong-un, igualito que el papá y el abuelo. Eliminó a su hermano, que era el preferido del padre. Exactamente. Entonces, estas historias tan sórdidas que desafortunadamente
terminan impactando en la vida de todos nosotros, porque te voy a seguir dando ejemplos, porque cada vez que entre más platicamos, más me acuerdo de cosas que son insólitas de la historia nicaragüense, que probablemente la audiencia la sabe, pero estamos tan abrumados de tanta cosa absurda que nos bombardea que hasta se nos olvidan. O sea, Rosario Murillo fue asistente de Pedro Joaquín Chamorro. O sea, ella trabajó mano a mano con el que era el esposo de doña Violeta. Ella trabajó para la prensa. Y luego ella termina convirtiéndose en el verdugo de la prensa y de la familia de su otrora mentor. Nicaragua fue regida por, pues tuvimos a doña Violeta, la esposa de Pedro Joaquín, y ahora nos gobierna la asistente de Pedro Joaquín. O sea, así de enredados estamos. ¿Sabes que hay una historia que en el 72, cuando se le muere un hijo a Rosario Murillo, quien llega a ayudarle es Pedro Joaquín y el papá de los Holman, que encuentran la casa encima de ellos y se lo llevan a la casa de doña Violeta y la pasan. Y ve, o sea, hay una serie de anécdotas alrededor de esa relación que va, pero es lo mismo que hablábamos, si son capaces con sus hijos, con Sol América, con Humberto, el resto. Los más nerviosos deben ser gente como Gustavo Porras, como Horacio Rocha, como Fidel Moreno, que esta gente para leccionar al resto le dan duro. Claro. Si hace un año alguien iba a imaginar que el hijo de Carlos Fonseca iba a estar en estas, o que Humberto iba a terminar así, le hubieran dicho loco a alguien, ¿no? O sea, y es lo mismo. Esa gente se mueve en una cuerda floja. Cualquier error, cualquier inconformidad, pues la pagan y fuerte. Ahora, fíjate en algo, lo que eso estás debe ser diciendo. algo que lo mantiene nerviosísimo. Claro, pero fíjate en algo, y aquí voy a tocar un avispero. Todo esto que hemos estado hablando nos lleva a una oportunidad estratégica muy controversial. Y es, si esta gente que está alrededor de Ortega Murillo está con miedo de que sus propios jefes los decapiten, no deberíamos nosotros que estamos en la otra acera tenderles puentes y decirle, si te salís de ahí, aquí no te vamos a tratar tan mal. Yo sé que lo que estoy diciendo es sumamente polémico y habrá que estudiar caso por caso, porque bueno, ya hay algunos que están con las manos manchadas de sangre y ahí sí no hay vuelta atrás. Pero de una u otra manera, quizá habría que explotar más la posibilidad de desgranar a esta estructura a través de negociaciones, de acuerdos y de tener que aceptar, y lo digo claramente, cierto grado de impunidad. Porque sea lo que sea, yo prefiero a estas fichas trabajando en contra de Ortega que a favor de Ortega. No sé si me explico. Entonces, es un tema controversial, pero no sé hasta qué punto la oposición ha tenido la astucia de capitalizar todo este desastre que ocurre adentro del Frente Sandinista, porque reconozcámoslo, los mejores opositores de Nicaragua se llaman Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque nadie trabaja tan fuerte en contra de ellos que ellos mismos. Ellos mismos, sí. O sea, no hay nada que nosotros podamos decir en este programa que ellos todos los días no demuestran que son aún peor de lo que decimos y que lo vean sus propias bases, porque decapitan al jefe, decapitan al amigo, decapitan al ministro y hacen cosas terribles con su propia gente, y eso no es porque las personas lo ven en los medios de comunicación, lo sufren en carne propia. Ahora, hay dirigentes que
tienen temor de cualquier acercamiento por lo que vaya a recibir. Es con esto que murió Humberto, hubo gente que decía, no es preso político, ahí se murió preso. Y había que sacarle el jugo, el provecho al hecho de decirle la verdad a la militancia sandinista, miren lo que les va a pasar. Pero un sector de la oposición hizo lo contrario, ya muerto está, si no lo estamos reconociendo como héroe Humberto, ni nos estamos juntando con él, ni le estamos haciendo homenaje. Es decirle a la gente, miren lo que le pasó, es simple. Pero ni siquiera hubo alrededor una campaña bien manejada. Yo puse un término en mis programas, Israel decía, si Humberto nos jodió tanto en vida, pues aprovechemos su muerte. y hubo gente que no entendía y sigue sin entender ese término. No, a mí me parece súper trágico que de pronto sitúen a Daniel Ortega y a Rosario Murillo como justicieros. Eso no es justicia. Lo que ocurrió no es justicia. Justicia es que vos hubieras sentado a Humberto Ortega en un banquillo y lo hubieras hecho contar y relatar con detalles todos sus crímenes, todos sus delitos, todas las muertes que provocó. Y en base a eso, un jurado lo sentenciara de manera proporcional a los delitos que hubiera cometido este señor. Pero que sea secuestrado por el propio hermano, o sea, eso no convierte a Daniel Ortega en un justiciero. O sea, un delito no excusa a otro delito. Y eso nos revela desafortunadamente, la ira, el resentimiento que hay entre los nicaragüenses nos hace perder la perspectiva de lo que realmente nos corresponde lograr. Y es una Nicaragua en donde existe una ley que sea pareja para todos y en donde podamos habitar todos. Pero este es un juego, porque como nunca ha habido justicia, es un juego de revanchas, es un juego de odios, es un juego de que nunca queda nada claro y nunca sabemos quién hizo qué. Y eso es una tragedia absoluta que nos impide romper este círculo vicioso de la violencia y de un país que vive sin poder ser gobernable realmente. Sí, Entonces, yo quería para cerrar la entrevista, Israel, preguntarte, porque también causó polémica, ¿no? Que si era preso político, que si no era. ¿Hay algo rescatable al final de la vida de Humberto o no es nada rescatable? Nadie es tan bueno que no tenga algo malo y nadie es tan malo que no tenga algo bueno. Es decir, yo estuve frente a ese señor y era un ser humano, como lo somos todos. Tendría su currículum, ¿verdad? Que hubiera valido la pena que se esclareciera en vida. Pero la realidad nos demuestra que estos individuos genuinamente, al final de sus vidas, y voy a incluir también a Hugo Torres en esto, adversaban la dictadura de Daniel Ortega y por eso corrieron la suerte que corrieron. No eran quinta columna, no era que estaban haciéndose pasar por algo. Genuinamente ellos no estaban de acuerdo con el orden que impera ahorita en Nicaragua. Y eso los convierte, con sus luces y sombras, en aliados de todos los que luchamos por la democracia. Y creo que en una lucha tan desigual como la que estamos viviendo, no es inteligente, no es estratégico, no es táctico minar tus alianzas, aunque no sean las idóneas, aunque sepas de que esa alianza tiene una fecha de caducidad y que en un momento tienen que esclarecerse otras culpas y hacerse otros procesos de justicia. La urgencia actual es terminar con la dictadura de Daniel Ortega y para eso tenemos que jalar todos la carreta.
Pero es un poco difícil lo que te estoy diciendo porque estamos obnubilados por, por heridas muy profundas, por resentimientos muy profundos y yo no veo que estemos siendo capaces de superar nuestras rencillas personales en aras de una mejor Nicaragua. Y a mí, Claro, te digo, pues yo he sido, pues a mi tío, pues lo mandó a matar Daniel Ortega. Mi otro tío, Israel Evites, muere luchando contra la dictadura de Somoza. Yo esos sacrificios los comprendo, los respeto, pero yo soy otra generación. Yo tengo que mirar hacia el futuro. Y si me toca sentarme con el hijo del guardia que mató a mi tío Israel Evites, pues me tocará sentarme y yo no voy a... Ni él estaba ahí, ni yo estaba ahí. ¿Me explico? Y si me toca hablar con esta gente que mató a mi tío Herty, pues tocará hablar con sensatez, buscando la justicia y buscando una Nicaragua mejor, pero no podemos permitir que el odio eh, marque el discurso y marque la estrategia de la oposición, porque si no, no vamos a lograr traer la democracia a Nicaragua y no vamos a poder regresar nunca a nuestro país. Hay que trascender, hay que ser mejores ciudadanos y mejores seres humanos para poder lidiar con este difícil tránsito que nos está desafiando a todos los niveles. alguien me decía que Nicaragua nunca va a arrancar porque vivimos estancados en el futuro. O digo, vivimos En el estancados en pasado. el pasado. Y sé que cuando hay gente que dice, ¿y qué cree que los criminales de los años 80? La Contra y los sandinistas se pusieron de acuerdo para no hacer una comisión de la verdad y profundizar en los crímenes de unos y de los otros. Partamos de ahí. Pero si tocamos los crímenes de los años 80, que es una tragedia, pues yo siempre fui antisandinista, pero ok, vámonos a los crímenes también de los años 70. Así vamos a ir y vamos a llegar hasta el momento de la independencia. ¿Cómo no tomar ejemplos? Japón, le cayeron 2 bombas encima que los destruyeron. Japón no se anda quejando, hace homenaje, pues recuerda, pero Japón se convirtió en una potencia. Los colombianos han tratado de llevar la paz, de olvidar, de hacer borrón y cuenta nueva. Hay otros países que no, ahí anda México recordando lo de la colonización todavía, reclamándolo a los españoles, o algo que ocurrió hace 500 años. Yo creo que los pueblos se estancan si se mantiene el pasado en la mente de la gente. Qué difícil es lograr superar todas esas etapas. Pero es que fíjate, hay que poder, yo no soy partidario del borrón y cuenta nueva, yo sería partidario de hacer un rescate histórico que sea intelectualmente honesto sobre, te voy a dar ejemplo, yo crecí en los 80 y a mí me metían toda esa basura de que la dictadura de Somoza era absolutamente mala. Pero era, hay sus luces y sombras. Había corrupción, había represión, pero el PIB que tenía Nicaragua en 1977 no lo ha alcanzado Nicaragua en el 2024. Entonces, había una gestión económica, había una macroeconomía, había una clase media que estaba teniendo un bienestar. Entonces, a la hora de hacer un análisis de la dictadura somocista, tal vez toca analizar también sus cosas positivas. Luego, en los 80, se habla que murieron 50.000 personas en esa guerra civil. Bueno, hay que esclarecer un poquito quiénes eran esas personas y cómo obraron estos dos grupos, porque no eran los ángeles contra los demonios. Eran a veces malos contra peores. Es decir, a como los sandinistas se aliaron con Pablo Escobar para el tema del tráfico de drogas y darle asilo, también la Contra le estaba vendiendo las armas que le mandaba Reagan, la Contra se las vendía
Una a Pablo triangulación Escobar, de una droga. triangulación con Barry Seal y todo eso. Entonces, de pronto lo que tocaría es despolitizar la historia de Nicaragua y empezar a hacer un rescate de una versión intelectualmente honesta que no esté vinculada a pasiones ideológicas y que los nicaragüenses conozcamos nuestra historia real, no contada con los intereses ni sandinistas, ni somocistas, ni antisandinistas, sino tratar de descubrir qué fue lo que realmente fue y conversar a pecho abierto con las personas que estuvieron en esto y que haya justicia, aunque sea verdad. Si no puedes Restaurativa. meter preso a la gente, ¿aló? ¿Me Sí, escucha? una justicia Ah, restaurativa, que le digan la verdad a la gente. ¿Qué fue lo que que pasó le con digan la tu verdad, que le familiar? digan la verdad. O sea, a mí me encantaría, te lo digo, Miguel, me encantaría saber cómo fue exactamente esa conspiración que le quita la vida a mi tío Gerti. Me encantaría que alguien venga y diga, sí, yo llevé el veneno. Que alguien me diga, sí, lo recibimos y en el hospital y ya estaba muerto. Que me dejaran ver la epicrisis. ¿Por qué no ocultaron toda esa información? Y eso es algo que uno carga por el resto de su vida. A mí me gustaría saber exactamente quién fue el hijo de la gran que mató a Álvaro Conrado. ¿Quién fue ese francotirador? ¿Quién le dio la orden de disparar esa bala? Que se haga pública la autopsia de cómo le pegó la bala en el cuello y cómo venía desde un francotirador, dónde estaba situado y que se esclarezca todo eso. Esas son cosas que necesitamos como sociedad para pasar la página. La operación limpieza en el 2018, tenemos que aclarar cosas del pasado lejano de Nicaragua y también del pasado cercano. No podemos quedarnos con eso, no lo vamos a superar. Es una lucha a la que no podemos renunciar, pero tenemos que hacerlo con cabeza fría para que tampoco esa búsqueda de rescatar la historia se convierta en un freno para lograr seguir hacia el futuro. Entonces estamos en un desafío muy complicado, pero me alegra que al menos lo podemos conversar aquí en estos medios y aunque nos va a caer fuego, porque es controversial lo que estábamos comentando, es un primer paso para ir creando un nuevo paradigma. Sí, y también, pues, uno quisiera ver a todos los responsables de tantos crímenes en el banquillo, pero yo soy realista, eso nunca va a pasar. No hay precedentes. Solo los nazis, y los nazis han ganado la guerra, jamás hubieran estado en el banquillo. Y quisiéramos verlo, pero nunca. O sea, no hay ningún precedente donde vos digas, aquí están los tipos que... Ahí están los aliados de Pablo Escobar, ahí están hay muchos con vida todavía, después de tantos crímenes. Estoy hablando de algo reciente. Y así sucesivamente, es imposible, creo, de que llegar a sentarlos en el banquillo. Les ha costado a los chilenos con lo de Pinochet, les costó a los argentinos. Hace poco fue condenado, hace unos años, a uno de los que ejecutó, asesinó a uno de los sacerdotes ahí en El Salvador. Cuesta, o sea, no hay un país en donde diga, nosotros sí los sentamos y los condenamos. Condenaron a una parte, pero a todos no. Quisiéramos llegar a ese momento. Te agradezco, Israel. Muchas gracias, Miguel, por esta entrevista. Me resulta un poco emotiva, pues, que con estos temas que hemos tratado, que más que un análisis político, siento que fue un poquito de análisis humano de lo que estamos viviendo en Nicaragua, que es una situación realmente sorprendente por todos los vínculos que encontramos entre estos distintos personajes y las tragedias que nos acompañan como sociedad a lo largo de estos años. Hermano, qué tragedia está en Nicaragua. Pero bueno, veremos cuándo se nos compone. Quisiéramos una solución rápida, eso yo lo veo difícil. Te agradezco, sí, Israel, por el esfuerzo, por estar aquí en medio de dificultades, pero seguimos aquí con la voluntad de seguir para adelante. Gracias. Así es. Saludos. Gracias.
Israel Evites en esta entrevista con este tema que todavía sigue vigente.